Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a Buenas continuar tardes, con el Jairo. flujo Buenas la tardes. tarde de hoy. Buenas. Habíamos visto el anterior fin de semana Newton-Raphson y ahora vamos a ver los flujos con Gauss-Seidel. Como dijimos el anterior fin de semana, el método de Newton-Raphson tiene una mejor convergencia, por lo tanto tiene menos probabilidades de divergencia. Continuando con nuestra barra y todas las conexiones a esta barra que habíamos visto la anterior semana, y si escribimos la corriente de la corriente I sub I que llega a la barra, que va a ser igual a todas las corrientes que salen de la barra, que están escritas aquí. Esta es la corriente propia de la barra y las corrientes que salen por cada una de las líneas, de las n líneas que salen. Podemos escribir la ecuación, que es igual a la corriente que entra a la barra, que es igual a la corriente propia de la barra, menos todas las otras corrientes que salen de la barra, que la podemos reescribir en función de la matriz de admitancia, como la ecuación 648, que va a ser la sumatoria de las admitancias por los voltajes. Si expresamos esta ecuación en forma polar, vamos a tener que la corriente I sub I va a ser igual a la sumatoria de todas las admitancias que llegan a la barra por el voltaje del otro extremo, con el ángulo propio de la línea y el ángulo del voltaje de la barra J. La potencia compleja, habíamos escrito también la anterior semana, que va a ser igual a la potencia activa menos la potencia reactiva, la parte imaginaria, que va a ser igual al voltaje en la barra I conjugada por la corriente I sub I. Si sustituimos la 650 en la 649, vamos a tener que la potencia que sale de la barra, a la barra I, va a ser igual, y hacemos un poco de álgebra, va a ser igual al voltaje en la barra I, con su ángulo característico, que multiplica, que este es el voltaje conjugado, por eso el ángulo negativo, que va a ser multiplicado a la sumatoria de todas las admitancias que llegan a la línea por los voltajes en el otro extremo. Separando la parte real e imaginaria de la ecuación 651, podemos decir que la potencia real va a ser igual a la parte real, por eso tenemos el coseno,
a la sumatoria del voltaje en la barra I por el voltaje en la barra J por las admitancias Y y J del coseno de los ángulos de las de las de las de las admitancias propias de las líneas y los ángulos de las barras I y de las barras J. Y la parte reactiva va a ser igual a menos, por el signo menos que tiene acá, la misma ecuación, pero la parte imaginaria que va a ser el seno del ángulo. Tanto la ecuación 652 como la 653 son ecuaciones no lineales y están expresadas en datos por unidad, lo que es la magnitud del voltaje y su ángulo en radianes. Expandiendo los dos últimos términos en las series de Taylor y despreciando los órdenes, los términos de orden, los términos cuadráticos, el segundo factorial elevado al cuadrado, el tercer factorial elevado al cubo, porque como son las variaciones pequeñas, son números pequeños elevados a órdenes más altos, se hacen más pequeños aún. Entonces podemos describir que la variación de las potencias activas para la iteración K va y de las potencias reactivas va a ser igual a las 4 jacobianos, que son las potencias parciales derivadas en función de los ángulos de la barra 2, el otro jacobiano que va a ser derivado en función de, de las magnitudes de los voltajes, el otro jacobiano las potencias reactivas en función de los ángulos, y el cuarto jacobiano la derivada de las potencias reactivas en función de la magnitud de los voltajes. Que va a ser igual, o sea, la variación de las potencias va a ser igual a los jacobianos multiplicados por la variación de los ángulos y la variación de las magnitudes de voltaje. Entonces, esto podemos describirlo en una forma más sencilla que la matriz de las variaciones de las potencias activas y de las potencias reactivas va a ser igual a la matriz que la componen los 4 jacobianos, que multiplicadas nos van a dar las variaciones de los ángulos y las variaciones de los ángulos de los voltajes y las variaciones de las magnitudes de los voltajes. Entonces, las derivadas parciales de las potencias en función de sus ángulos nos van a dar los elementos de la diagonal y los elementos fuera de la diagonal del jacobiano 1. Entonces, la derivada parcial, estos son los elementos de la diagonal, la derivada parcial de las potencias en la barra, en la barra 1, en función de su ángulo, delta I, va a ser igual a la sumatoria del voltaje en la barra I por el voltaje J por la admitancia Y y J del seno θ y J menos delta I más delta J. Y los elementos fuera de la diagonal van a estar compuestos por las derivadas parciales en función del ángulo J, que va a tener esta expresión, que va a ser menos la magnitud del voltaje en la barra I por la magnitud del voltaje en la barra J, por la magnitud de la admitancia Y y J, por el seno de θ y J menos delta I más delta J. El jacobiano 2 va a tener esta otra expresión en función de la variación de la derivada de los voltajes. Y que va a ser la diagonal, los elementos fuera de la diagonal, que va a ser la derivada parcial de las potencias reales en función de la magnitud de los voltajes, que nos va a dar la expresión 658. El jacobiano 3 y el jacobiano 4, que se refieren a las potencias activas y reactivas, que nos van a dar elementos de la diagonal, de la derivada de la potencia reactiva en función del ángulo, que va a tener la expresión que vemos ahí, los elementos fuera de la diagonal, y el jacobiano 4,
que van a dar las variaciones, las derivadas parciales, mejor dicho, de las potencias reactivas en función de la magnitud de los voltajes. Estos son los elementos de la diagonal y el 662 los elementos de fuera de la diagonal. Entonces tenemos ahí las ecuaciones de los 4 jacobianos para irlos construyendo. Los términos de las variaciones de la potencia activa y las potencias reactivas para la iteración K son la diferencia entre los valores dados y los valores calculados, conocidos como la potencia residual que van a estar dados como que la variación de la potencia activa para la iteración K es igual al valor de la potencia en la barra I, en datos por unidad, menos la potencia en la barra I de la iteración K. Y lo propio para la variación de la potencia reactiva. De tal forma de que los nuevos valores estimados para la barra de voltaje van a ser que el ángulo de voltaje para la barra I de la iteración K más 1 va a ser igual al ángulo de voltaje de la iteración anterior, o sea, de la iteración K, más la variación del ángulo de la iteración anterior, o sea, la iteración K. Y la magnitud de voltaje de la iteración K más 1 va a ser igual a la magnitud de voltaje de la iteración anterior, de la iteración K, más la variación de voltaje de la iteración anterior, o sea, de la iteración K. Entonces, el procedimiento para ir solucionando estas ecuaciones de Newton-Raphson es el siguiente. Primero, para las barras de carga, donde son datos la potencia activa y la potencia reactiva, las magnitudes de voltaje y ángulo de fase son iguales a los valores de la barra slack o al valor de 1 por unidad y un ángulo de 0 grados. Entonces, por ejemplo, nos podemos dar la magnitud de voltaje 1 por unidad y el ángulo del valor inicial 0 grados. Para todas las otras barras con voltaje regulado, donde es conocida la magnitud del voltaje y la potencia activa, que son las barras de generación, el ángulo de fases es ajustado igual al ángulo de la barra slack, o sea, como valor inicial 0, que nos damos para iniciar el cálculo. Para las barras de carga, las potencias en la barra I de la iteración K y las potencias reactivas de la iteración K se las calcula con las ecuaciones 652 y 653. Con estas ecuaciones. La potencia I activa y la potencia reactiva. Y las variaciones de potencia activa y potencia reactiva se calculan con las ecuaciones 663 y 664. En estas dos. Para las barras con voltaje controlado, la potencia activa en la barra K y la variación de la potencia activa en la barra K se calculan con las ecuaciones 652 y 663. Estamos hablando de las variaciones de la potencia activa. Los elementos de la matriz jacobiana, los 4 jacobianos, J1, J2, J3 y J4, se calculan con las ecuaciones que hemos visto de los jacobianos que van de la 655 hasta la 662. La ecuación lineal simultánea 654 se soluciona directamente por factorización triangular ordenada y eliminación gaussiana. La nueva magnitud de voltaje y ángulo de fase se computan con las ecuaciones 665 y 666. Entonces aquí vamos a tener el nuevo ángulo de la última iteración y la nueva magnitud de voltaje de la última iteración. Y el proceso continúa hasta que los residuos de la variación de la potencia activa y la potencia reactiva son menores que la exactitud especificada. Entonces, hasta que encontrar de que tanto la variación de la potencia activa como la potencia reactiva son menores al error especificado, menores al epsilon. Entonces, veamos la aplicación
del ejemplo en la aplicación de Newton-Raphson en el ejemplo 6.10, que ya no es el mismo que el anterior, porque aquí nos está colocando un nuevo generador. Entonces, tenemos el sistema, tenemos 3 barras, el generador slack es en la barra 1, que tiene una magnitud de voltaje 1,05, un ángulo de 0 grados. El generador 3, o la barra 3, es un generador que está inyectando 200 megavatios al sistema. Tiene una magnitud de voltaje de 1,04. Y la barra de carga, la barra 2 es la barra de carga que tiene una potencia de retiro activa y reactivo de 400 y 250 respectivamente. Y los datos de las impedancias de las líneas. Entonces, lo primero que hacemos, las transformamos a admitancias con la inversa. Antes de seguir, por si acaso, sus tareas, y ya les he mandado algunos, me las van a mandar al correo de la Gabriel René Moreno, que es José Lanza seguido, @uagrm.edu.bo. Y me van a mandar siempre empezando el archivo adjunto, empezando con con su apellido y su nombre, y luego el nombre de la tarea. Que ahí le ponen ustedes el que quieran, ejercicio 1, ejercicio 2, o le ponen ejemplo 6.3, ejemplo 6.4, o algo que indique de qué más o menos se refiere el ejercicio. Pero siempre empezando con nombre y apellido. Los que no tengan ese nombre de archivo, que empiecen con nombre o con apellido y nombre, perdón, no se va a tomar en cuenta y los voy a eliminar directamente. Así que va a ser como si ustedes no hubieran enviado su tarea. Entonces construimos la matriz de voltaje, que es la misma que la construimos en el ejemplo anterior. ¿Qué haría del ejemplo anterior? Eso pasó bien. Entonces, lo único que está variando, los datos de las impedancias de la línea es la misma. Sí, se está grabando la clase. Una preguntita. ¿Ustedes cuando en su pantalla no ven un botoncito rojo, algo en rojo que indica que se está grabando la clase? No tienen la No, no se Sí, ve. Aparece en en el, negro, en aparece el caso mío en la ¿Aparece? aparece. parte superior izquierda. ¿Aparece? Sí se Sí, ve, Sí. ajá, en izquierda. la parte Grabación en superior curso izquierda dice. está. Ah, ya, ok, está bien. Si no ven eso en alguna clase, inmediatamente me avisan porque quiere decir que nos hemos olvidado de grabar. Entonces, la matriz de admitancias es la misma. Lo único que está variando es justamente la barra 3, que la han convertido en barra de generación. Entonces, tenemos la matriz de admitancias, que aquí las convertimos en coordenadas polares. Que va a tener esa. Y obtenemos las ecuaciones usando la 652 y la 653, las ecuaciones de las potencias activas y las potencias reactivas en las barras, que no son la barra slack. Entonces, la potencia en la barra 2, si seguimos la ecuación, es PI por BI, o PI es igual a BI, P2 es B2 por la potencia, por el voltaje en la otra barra, B1, la admitancia Y21, coseno del ángulo θ21,
menos la valla I2 más la valla 1. Más, hacemos variar J a 2, y va a ser B2 por B2, B2 al cuadrado, va a ser Y22, por el coseno de teta 2, estas se van a anular, porque va a ser delta 2 menos delta 2 más delta 2, más J pasa a 3, va a ser B2 por B3, por Y23, coseno de teta 3, menos delta 2 más delta 3. Esa es la potencia en la vaga 2. En la vaga 3 lo propio es B3 por B1 por Y31, coseno de teta 31 menos delta 3 menos delta 1. J de 1 sube a 2 va a ser B3 por B2, Y32, coseno teta 32, delta 3 más delta 2. J incrementamos en 1, J va a ser 3, por lo tanto va a ser B3 por B3, B3 al cuadrado, y E33, coseno de teta 33, y estas se van a anular. Y la única donde tenemos Q2 es en la barra 2, en la barra de carga, que es conocida, que va a ser menos B2, aquí menos B2 por B1, por Y21, por el seno, los ángulos ya sabemos, subimos 1, el J, de 1 sube a 2, va a ser B2 por B2, B2 al cuadrado, Y22, seno de teta 2, menos los otros, estos se anulan, se hacen 0, subimos J1 hasta llegar a la totalidad de las barras, J va a ser igual a 3, va a ser B2 por B3 y Y23, seno de teta 3 menos delta 2 más delta 3. Ya están escritas nuestras ecuaciones. Y ya podemos derivarlas. Entonces, primero, para encontrar los jacobianos. Entonces, derivamos la derivada de P2 sobre delta 2. Entonces, digamos aquí, delta 2, hay aquí. Aquí no hay delta 2, esto va a ser 0. Y aquí hay delta 2. Entonces, si derivamos esto, va a ser B2 por B1 y E21. La derivada del coseno es seno. Esto se hace 0. Más B2 por B3 y E23. La derivada del coseno es el seno. Derivamos la potencia 2 en función del ángulo 3. Y el ángulo 3, donde solamente hay el ángulo 3, solamente hay aquí. En la tercera, las otras dos son 0. Por lo tanto, vamos a tener menos por la derivada del coseno. A ver, de dp2 por dp3. Más. Vamos a tener b2, b3 y e23 por el seno de teta 3 menos delta 2 más delta 3. Ahora derivamos la potencia 2 en función de la magnitud del voltaje 2. Y donde hay voltaje 2, aquí hay esta, aquí hay este cuadrado, y aquí hay este. En los tres elementos hay voltajes. Entonces, este se hace 1, va a quedar B1 y E21 coseno teta 21. B2 al cuadrado va a ser 2B2, de todo el resto igual. Y del otro, la derivada de B2 se hace 1 y queda B3. Luego derivamos la potencia 3 en función del ángulo delta 2. ¿Dónde hay delta 2? Aquí no hay delta 2. Aquí hay delta 2. Solo hay 1, las otras se van a hacer 0. Entonces va a quedar menos B3 por la derivada del coseno. B3 por B2 y E23 y todo igual. La derivada de P3 en función del ángulo delta 3, donde hay delta 3, aquí hay este delta 3,
Aquí este delta 3. Esta se va a hacer 0. Entonces vamos a quedar con, con el B3 por B1 por el seno y el otro exactamente igual en lugar del coseno el seno. Y la derivada de la derivada parcial de 3 en función de B2, de la magnitud de voltaje 2, donde hay B2, aquí no hay, aquí hay B2. Entonces solamente va a quedar este elemento, los otros se hacen 0. B2 se hace 1, B3 y queda exactamente igual. Luego, derivada de Q2 nos falta en función del ángulo delta 2. Donde hay delta 2, aquí hay delta 2. Aquí hay delta 2. Esta se hace 0, va a ser dos elementos. La derivada del seno se hace coseno, va a cambiar el signo. Queda igual y queda igual. En función de delta 3, donde hay delta 3, solamente hay delta 3 aquí, solamente vamos a tener un elemento, entonces va a ser menos B2 por B3 y B2 3 por la derivada del seno menos coseno, y tenemos ahí el elemento. Luego tenemos la derivada de Q2 en función de B2, aquí hay B2, B2 al cuadrado, tenemos los tres elementos, aquí va a ser 1, luego va a ser 2, que es lo mismo, aquí desaparece el B2, aquí es B2 al cuadrado es 2B2, y aquí desaparece el B2. Entonces ya tenemos todos nuestros jacobianos. Convertimos nuestra carga de la barra 2 en datos por unidad. Como es retiro, ponemos el signo menos, como es carga. Y entonces es 400 más J 250, 100 MV es la potencia base. Eso nos queda la potencia de retiro en la barra 2. Y la potencia del generador 3, que son 200 megavatios, que está inyectando, por eso es positivo. Dividido entre 100 MVA nos da 2 por unidad. Entonces, tenemos la barra slack, que es 1,05 con ángulo 0. La barra 3 tiene una magnitud de 1,04. Y los valores iniciales del voltaje 2 nos damos 1, el ángulo del voltaje 2 nos damos 0 y el ángulo de la barra 3 nos damos 0. La potencia residual la computamos con las ecuaciones 663 y 664. Entonces, la variación de la potencia en la barra 2 para el valor inicial va a ser igual la potencia 2, la potencia activa en la barra 2, que es menos 4, menos la potencia 2 para el valor inicial. Que es menos 1,14. Entonces aquí reemplazamos los valores iniciales para obtener el valor de la potencia en la barra 2 para el valor inicial, para todos los valores iniciales, es menos 1,14. Nos da que la variación de la potencia 2 en el valor inicial es menos 2,86. Lo mismo hacemos para la potencia en la barra 3. Tenemos la potencia de inyección del generador. Computamos la potencia 3 para los valores iniciales usando la ecuación. Nos va a salir este valor. Y este es el valor de la variación de la potencia 3 para el valor inicial. Y nos falta computar el valor de la potencia reactiva inicial para la barra 2, que es el valor de la potencia reactiva en la barra 2, que es menos 2,5
este de aquí. Computamos con la ecuación para los valores iniciales, que nos va a dar ese resultado, y nos da que el valor de la variación de la potencia reactiva por valor inicial es menos 0.22. Evaluando los términos de la matriz jacobiana con los valores iniciales estimados, los términos de la primera iteración nos van a dar lo siguiente. Entonces, aquí tenemos las variaciones de la potencia activa y solamente tenemos la variación de la potencia reactiva en la barra 2. Entonces, estos son la variación de la potencia, esto es en la barra 2. Esta es la potencia en la barra 3. Y esta es la variación de la potencia reactiva en la barra 2. Menos 286, 1.43 y menos 0.22. Menos 286, 1.43, menos 0.22. Aquí calculamos los jacobianos en función de las derivadas que tenemos. En función de estas ecuaciones, reemplazamos los valores iniciales. Se van a multiplicar. Entonces, como ejercicio, ustedes verifiquen todos los resultados para el siguiente fin de semana. Todos estos resultados calculando, reemplazando los valores iniciales en las diferentes ecuaciones que hemos escrito. Y estas esta matriz jacobiana multiplicada por la variación de los ángulos en la barra 2, en la barra 3 y en la magnitud de voltaje. Entonces podemos solucionar este ejercicio, porque aquí vamos a tener tres ecuaciones con tres incógnitas. Las solucionamos y encontramos las variaciones del ángulo 2, del ángulo 3 y de la magnitud de voltaje 2 para el valor inicial. Con estos datos calculamos los valores de los nuevos ángulos para la iteración 1. Y esto no es nada más que el valor inicial, que era el ángulo 0. Este es el valor, la variación. Y este es el valor del ángulo 2 para la iteración 1. El ángulo 3, su valor inicial era 0, más la variación. Nos va a dar este otro valor para la iteración 1. Y la magnitud, la variación del cambio de voltaje para la iteración 1. El valor inicial era 1. Esta es la variación con el valor inicial y nos va a dar la magnitud de voltaje en la barra 2 para la iteración 1. Volvemos a calcular todo para encontrar otra vez los valores de los cambios de las magnitudes. Esto. Encontrar otra vez el nuevo jacobiano con los valores ya de la iteración 1 y volver a calcular la variación de estos ángulos. Volvemos a hacer exactamente lo mismo para la iteración 3. Y la solución converge en 3 iteraciones con un epsilon de 0.00025. Y entonces, este es en la tercera iteración. Esta es la magnitud del voltaje 2, 0.97. Y su ángulo 2.696, que es este ángulo que está en radianes, que hay que convertirlo a grados. Y el voltaje 3, que es 1.04, ese no se mueve, porque lo fija el generador, y este es su ángulo
que va a ser 0.4988 grados. Y entonces ya hemos encontrado el ángulo y el ángulo en la barra 3 de voltaje, y en la barra 2 los datos que no conocíamos, la magnitud y el ángulo del voltaje en la barra 2. Y vamos calculando sus flujos. De las ecuaciones 652 y 653, que las reescribimos. ¿Qué nos falta? Nos falta la potencia reactiva Q3. No tenemos la potencia reactiva Q3, esta, y no tenemos la potencia activa que está aportando el generador slack, ni la potencia reactiva que está aportando el generador slack. Entonces, para eso usamos esta ecuación. Por ejemplo, para calcular la potencia de la barra slack, la potencia va a ser igual a que al voltaje de la barra 1, estamos en la barra 1, para J igual a 1, B1 por B1 al cuadrado, por Y11, por el coseno de teta 11, y estos se van a anular, más J subimos a 2, B1 por B2, voltaje B1 por B2, por Y12, por el coseno de teta 12, menos delta 1 más delta 2. J subimos 1 más, va hasta 3. 3 va a dar, va a ser B1 por B3, Y3, y el coseno de los ángulos que están escritos ahí. Lo mismo escribimos para Q1 con esta ecuación, y escribimos para Q3 también. Para la barra Q3 usando la misma ecuación. Reemplazamos los valores que hemos encontrado, los valores del voltaje 3, del voltaje de las magnitudes, estos datos son conocidos, este ángulo calculado, este ángulo calculado, este ángulo calculado. Reemplazamos, calculamos, y vamos a encontrar que la potencia reactiva del generador 3 es 1.46, la multiplicamos por 100, nos da 146,77. La potencia de la barra slack es 2.18 por unidad, por 100 nos va a dar que el generador está entregando 218. Y Q1, la potencia reactiva, 1.40 del generador slack, por 100 nos da 140.852. Y el flujo de las líneas lo solucionamos exactamente de la misma forma que en el ejemplo anterior. Calculando las corrientes de I12 y I21, llevándolas a potencias, etcétera, etcétera, exactamente como hemos hecho. Y tenemos la solución del flujo usando Newton-Raphson, que matemáticamente, como ustedes han visto, es más complicado que el de Gauss-Seidel, pero la solución es en menos iteraciones y
tiene menos probabilidades de divergencia, o sea, que tiene más probabilidades de encontrar la solución. Entonces, el ejemplo 6.10, nos vamos a MATLAB. Este es. Tenemos los voltajes en la barra 1, en la barra 2, en la barra 3. Los ángulos iniciales, ceros. Las potencias en la barra, en la barra en la barra 2. No, sí, en la barra 2, en la barra 3. Esta es la potencia de retiro. Esta es la potencia de la barra, del generador de la barra 3 y la potencia de retiro en la barra 3. Su matriz de admitancias y que empiece a iterar y que vaya reemplazando los valores en función de todas las ecuaciones, calcule los jacobianos que hemos visto aquí. Y una vez que ha encontrado que el error es menor, que la diferencia entre la última iteración y la penúltima es menor al error, que concluya y que calcule los valores de la barra slack y el valor reactivo del generador 3. Cuando le decimos que corra, cuando aquí empieza en la iteración 1, calcula las variaciones de las potencias, calcula el jacobiano para el valor inicial, las variaciones de los ángulos y las magnitudes, el voltaje, calcula para iteración, la diferencia, hace la iteración 2, hace exactamente lo mismo, hace la iteración 3 y encuentra el error y luego calcula las potencias que ya las hemos visto. Como ustedes ven, es una cantidad de cálculos que necesitan practicarlos para saber lo que estamos haciendo. Entonces practiquen esta semana cuando tengan tiempo y me lo mandan sus cálculos realizados. Entonces, el ejemplo 6.11 es usando el programa de flujos de potencia usando Gauss-Seidel. Entonces, mire, la solución con el programa le encuentra en 4 iteraciones. Entonces nos vamos a MATLAB. Aquí está el ejemplo 6.11. Entonces, tenemos todos los datos, los mismos datos de las barras, el mismo ejemplo que vimos con Gauss-Seidel para las 30 barras. Aquí están los bancos de capacitores, que están en la barra, están en la barra 10 y en la barra 24. Todos los otros datos de las cargas, de los generadores. Los datos de las líneas, los datos de resistencias, reactancias, capacitancias, la posición de taps de los transformadores. Y le decimos que nos calcule la matriz de admitancias,
con esa matriz de admitancias que nos corra el flujo usando el programa de Newton-Raphson. Una vez que he encontrado la solución, que nos dé la salida de las barras y que nos dé la salida de los flujos. Lo corremos. Y listo. Nos vamos al inicio. El ejemplo 611. La solución en 4 iteraciones. No me acuerdo en cuánto lo hizo el... Vamos a ver aquí. Con Gauss-Seidel. ¿Cuánto le tomó? Está aquí. Le tomó, con Gauss-Seidel le tomó el mismo ejercicio, si se fijan aquí, 34 iteraciones. Y ahora con Newton-Raphson le ha tomado 4 iteraciones. 4 iteraciones, el flujo ha convergido. Entonces, tenemos todos los datos de los voltajes. Si se acuerdan el ejercicio que hicimos, en la barra slack tenemos 260 megavatios y está absorbiendo menos 17 megavatios. Exactamente el mismo resultado que con Gauss-Seidel. Las pérdidas y los flujos entre las diferentes líneas y transformadores por donde están circulando las potencias activas y reactivas. Entonces, igual podemos jugar con los flujos para saber si queremos, si se acuerdan, el ejercicio hicimos, aquí le subimos a 1.07 para que el generador no absorba el reactivo del sistema, sino que entregue reactivo. Y creo que salía con 3 o con 5 megavatios que entregaba el sistema. Vamos a probar. Le decimos que corra. Y pues era 5. Entonces ahora hemos subido el voltaje en la barra slack de 6% a 7% y ya el generador nos está entregando reactivo al sistema. A los operadores de las plantas de generación no les gusta que sus máquinas absorban reactivo, porque siempre en la zona de baja excitación hay que tener un poquito más de cuidado en cuanto a la operación, porque podemos subexcitar mucho la máquina y al final tener alarmas por baja excitación, y si no tomamos las medidas del caso, tener disparo por la operación del relé de pérdida de excitación. Y por eso los operadores siempre prefieren trabajar en el lado de sobreexcitación y no en el lado de subexcitación. Y ya está, ya lo volvimos a su punto inicial. Y un tercer método, también muy usado, es el método del desacoplado rápido, que es un método simplificado del método de Gauss-Seidel, que lo que hace es hacer algunas, ¿qué se llama? Algunas simplificaciones. Por ejemplo, en general, las líneas de transmisión tienen una alta relación de X a R. Eso significa que la reactancia es
es más grande que la resistencia. Entonces, uno no se equivoca mucho si desprecia los valores de resistencia y solamente usa los valores de reactancia. También hay que tomar que los cambios en la potencia son menos sensibles a los cambios en las magnitudes de los voltajes. Y los cambios en la potencia son más sensibles a los cambios en el ángulo. Ese es un tema netamente operativo y muy importante de ver. Es una característica muy propia de los generadores, que para variar la potencia activa, en realidad lo que hay que variar es el ángulo de potencia. Bueno, que es el ángulo de voltaje, pero que se llama ángulo de potencia, y que está muy relacionado con la apertura de la válvula de combustible. Entonces, si esta es la válvula de combustible y supongo que está abierta en esa posición, si yo quiero incrementar la potencia activa, lo que voy a hacer es abrir más la válvula para que pase más combustible, que puede ser agua, que puede ser gas, que puede ser diésel, que puede ser cualquier combustible. Y esta variación del ángulo de la válvula se va a reflejar en el incremento de mi ángulo de potencia, en mi ángulo delta. Y esta variación de mi potencia activa prácticamente no va a afectar a mi variación de magnitud de voltaje. Pero si yo quiero cambiar mi magnitud de voltaje, en realidad lo que tengo que variar es la excitación. Lo que tengo que variar es mi Q. Y entonces, si varío mi excitación, varío mi magnitud de voltaje y voy a poder variar, hacer mover mi potencia reactiva de sobreexcitación a subexcitación, como hemos visto en el ejemplo hace rato. Y el cambio de la excitación no afecta tanto a la potencia activa. Entonces, ese es un tema operativo bien importante que los operadores lo dominan. Si yo quiero cambiar la potencia activa, entonces, obviamente, la excitación no me va a ayudar en nada, pero sí el ángulo de potencia, el ángulo de mi válvula, aumentaré la apertura de mi válvula o la cesaré si quiero disminuir la potencia. Y si quiero generar más o menos reactivo, aumentaré o disminuiré la excitación de mi máquina. Entonces, todos estos cambios podemos ir asumiendo y hacer algunas consideraciones de que el jacobiano 3 y el jacobiano 4 los podemos considerar cero. Y al considerarlo cero, entonces la cantidad de ecuaciones que vamos a manejar se van a ir reduciendo. Y no me voy a quedar mucho en el tema de las ecuaciones aquí. Si ustedes quieren, los repasan un poquito. Pero de lo que se trata es que al final vamos a tener una menor cantidad de ecuaciones para ir computando el flujo. Y eso nos va a hacer de que un ejercicio muy común cuando uno está haciendo flujos o calculando cortocircuitos es que yo quiero saber el valor de todos los cortocircuitos en mi barra, en todas mis barras del sistema. Entonces, normalmente ese ejercicio se lo hace con este método desacoplado, porque si yo tengo un sistema que tiene 10.000, 20.000, 50.000 barras, entonces si yo lo hago con Newton-Raphson, ustedes han visto que el trabajo matemático, aritmético, es grande. Entonces, computacionalmente, a la computadora le va a tomar más tiempo solucionar. Pero si hacemos con el ejercicio usamos el método de desacoplado rápido, entonces computacionalmente lo va a hacer mucho más rápido.
y los resultados prácticamente son los mismos. Cuando yo calculo los valores de cortocircuito, no me interesa que el resultado sea 10.134,556 amperios. El resultado importante será 10.150 amperios y punto, ¿no? Que sea 10.150, que sea 10.155, 10.145, en nada va a afectar los cálculos que voy a estar usando esa información. Y entonces este método básicamente se lo usa de esa forma, que es mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, el ejercicio, el 6. Aquí el ejemplo, ¿dónde está? El ejemplo 6.8, que es el mismo que hemos no, el ejemplo 6.12, perdón, que es el mismo que el 6.8 que hemos visto, que con Newton-Raphson lo hizo en 4 iteraciones, aquí lo va a hacer con 14 iteraciones. Y los resultados prácticamente son exactamente los mismos. Para concluir, nos vamos al 6.12. Aquí que es el método de desacoplado. Ven que las ecuaciones son mucho más cortitas. Y lo corremos. Es el ejemplo 12. Aquí está la matriz B, la inversa de la matriz. Están las 14 iteraciones y los resultados. Que prácticamente el resultado es prácticamente igual. Variarán en algunos decimales. También tenemos el método, el programa de LF desacoplado. Debe estar en algún lado, vamos a buscarlo. Este es. Este es el programa que nos hace el flujo, nos calcula el flujo usando el método de desacoplado. Que también lo tenemos escrito aquí en el texto. Bien, entonces, como ya sabemos flujos, más o menos, también, ¿qué pasó con el programa?
Se borró. Ujú. Bien, este es el programa que les he dicho que tienen que bajarlo. Y lo bajan de la dirección que les he dado y lo instalan en sus máquinas. No sé cuántos ya lo habrán hecho. Este se ve chiquitito, ¿no? Ahorita lo ven chiquitito. Sí, ¿Por qué no se puede ver en toda la pantalla? Disculpe, ingeniero. El programa que nos Sí. pasó es el MATLAB. No, yo les Ahí, pasé a los mí su programa que ejercicios. nos pasó no me deja instalarlo. No, tienes que instalar el MATLAB y cuando esté instalado el MATLAB, ahí lo adicionas en la dirección para que pueda leer ese programa. Pero tienes que tener MATLAB instalado. Ya, gracias, ingeniero. Lo que no sé cómo hacer grande esta perilla. ¿Por qué se ve chiquitito? Hay que ver alguna causa.
Ahí se sigue viendo chiquito, ¿no? Hola. Se ve mejor, ya, ingeniero. Ahí está mejor, ¿no? Ahí sí. Ya, ok. Este es el programa que tienen que bajarlo de esa dirección, www.powerword.com, y bajan la versión estudiantil. Entonces, es un programa muy completo, tiene flujo óptimo, tiene cálculo de cortocircuitos, tiene estabilidad transitoria, pero limitado solamente a 13 barras. Entonces, si abrimos algunas, vamos a ir al... Aquí tienen varios ejemplos. Vamos a ver alguno. Gráficamente este es un programa bien bonito. Aquí tenemos un programa de flujos de 7 barras, en la que ustedes pueden ver la barra slack. Aquí. A ver si me sale bien. Y que el programa puede hacer calcular costos de generación. Aquí lo vamos a correr. Entonces ustedes pueden ver que nos indica las direcciones, las flechitas hacia dónde está yendo el flujo, qué potencia activa está saliendo, qué potencia activa está llegando, y un montón de información. Aquí 3 áreas que son áreas de empresas privadas que están vendiendo sus energías, etcétera, etcétera. Y que tienen la ventaja de que yo puedo incrementar, por ejemplo, aquí puedo incrementar la carga. Digamos, ¿dónde está? Una que esté con problemas. Aquí, esta carga la vamos a incrementar. 200, 210, 220, 230. Pero como está con AGC,
Yo puedo sacar líneas aquí en el flujo para simular. Saco esa línea, entonces el flujo se recompone. Lo vuelvo a conectar. Voy a dejar otra línea que me genere problemas. Esta línea, por ejemplo, esta línea que está, la línea de la barra 1 a la barra 2 está llevando 90 megas, está con 80% de su capacidad. Si sale del sistema, entonces esta línea se sobrecarga a 132% y entonces hay que tomar alguna consideración para evitar de que la línea se sobrecargue. Entonces puedo ir bajando la generación aquí, digamos. Bajo la generación, y esto lo hago operativamente, ¿no? Voy bajando la generación, el generador slack va a ir subiendo, bajo su generación de ese generador, hasta que ya estoy en nivel de sobrecarga, donde ya puedo manejar el sistema y evitar de que hayan algún tipo de problemas. Entonces, como ustedes ven, el programa de flujos es un programa que nos permite jugar. Nos permite jugar con todos los componentes del sistema eléctrico. Yo voy a tener aquí en mi programa de flujos todo mi sistema eléctrico, en este caso de Bolivia, todo el sistema eléctrico de Bolivia para saber qué es lo que está pasando en el sistema. Entonces, el programa es muy bonito y es importante que ustedes sepan manejar un programa porque siempre es un plus. No toda la gente maneja programas de flujos, la gente siempre le tiene miedo. En realidad, manejar el programa es relativamente sencillo. La complicación siempre está en meter la información. Donde es el problema más moroso, el problema más moroso. Entonces, este semestre, aparte de MATLAB, vamos a aprender un poco a manejar este programa para que no, para que ustedes tengan una herramienta más. Muy bien, hijita. Entonces vamos a ir viendo cómo se hace. Entonces vamos a hacer este ejercicio de las tres barras para hacerlo sencillo. Okay. Entonces, nos vamos a inventar, si ustedes se fijan, aquí en ninguno no nos da el voltaje. El voltaje es un dato importante y vamos a suponer que este sistema está en 115, no, en 230 cables. Entonces, aquí vamos a poner, abrimos File, New Case. Y le pone el nombre por default, que es el New One, el nuevo. Entonces aquí
para ir dibujando, nos vamos aquí a la opción Draw. Aquí la opción Network, donde va a aparecer las barras, los generadores, la carga, las líneas de transmisión, transformadores, etc. Todo lo que queramos dibujar. Entonces, vamos a ver cómo está la configuración esta. Son la 1, la 2 son verticales, la 3 es horizontal. Entonces vamos a insertar una barra. Entonces ahí le pone el nombre, la barra 1, aquí le vamos a poner bus 1, le vamos a poner aquí, por default, el programa te pone 138 kV, ¿no? Aquí uno le puede poner el voltaje que uno quiera, 115, le vamos a poner que es un voltaje. ¿Cuál es la orientación? Hacia abajo, para que esté parado. Y por el momento nada más. Ahí tenemos la barra 1. Vamos a alargar un poquito. No le vamos a poner ahí. Vamos a insertar otra barra. Por aquí. Vamos a poner. A medida que uno va poniendo barras, él automáticamente le va colocando los números que los podemos variar y el voltaje se quedó en 115. Hacia abajo también. Ok. Vamos a poner aquí. Barra 2. Número 2. Y dibujamos una barra 3, otra vez nos vamos a dibujar, barra, ahí, barra 3, vamos a poner el nombre, bus 3, y que tenga una orientación hacia la derecha, right. Ok, entonces vamos ahí. Ya, barra 3. Entonces, tenemos 3 líneas. Las líneas que van de la barra 1 a la barra 2, de la 1 a la 3, de la 2 a la 3. Y me voy a anotar estos números. Si es que encuentro un lapicero. Aquí de la barra 1 a la barra 2. De la barra 1 a la barra 2 dice que es la resistencia 0,02 más J004. De la barra 1 a la barra 3, 0,01 más J0,03. Y de la barra 2 a 3 es 0,0125 más J 0,025. Entonces nos vamos otra vez a dibujar, a Network, y aquí vamos a dibujar línea de transmisión. La línea de transmisión separan en la barra 1, ahí con la flechita, presionan el botón izquierdo del mouse y se van a la barra 2, ahí, y le dan doble clic con el mouse, con el botón izquierdo del mouse. Y sale el botón de diálogo que dice que va de la barra 1 a la barra 2, el voltaje normal es 115, la resistencia dice 0,02, y la reactancia 0,04, 0,04. El límite no sabemos,
pero le vamos a poner 100, ¿ok? Y no es el modelo pi completo, por lo tanto, estas susceptancias no las conocemos. Y entonces decimos, ok. Y tenemos la línea. Ahora dibujamos la línea 1, 3. Nos vamos otra vez a Draw, a dibujar. Network, Red. Línea de transmisión. Nos paramos en la barra 1. Clic con el botón izquierdo del mouse. No marco, otra vez. Línea de transmisión. Nos vamos con el botón izquierdo del mouse. Hasta ahí, más o menos. Para girar en ese punto, aprieto otra vez el botón izquierdo del mouse. Y me bajo. Y aquí en la barra 2 le doy doble clic con el botón izquierdo del mouse. Me aparece el botón que va de la barra 1 a la barra 3. La línea. Barra 1 a la barra 3. Y dice que su resistencia era 0.01. Su reactancia era 0.02. No tiene susceptancias y bla, 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 bla. Y le vamos a poner 100 MVA también su límite de la línea. Y finalmente tenemos la línea 2, 3. La línea 2, 3. Otra vez nos vamos a dibujar. Network, línea de transmisión. Nos paramos en la barra 2. Botón izquierdo del mouse. Muy arriba. Voy a voltear. Más abajito voy a dibujar. Ahora nos vamos a dibujar network, línea de transmisión. Por ahí debe ser más o menos. Hasta ahí. Presionamos con el botón izquierdo del mouse para hacerle girar. Y doble clic en la barra 3. Entonces tenemos la línea que va de la barra 2 a la barra 3. La resistencia 0.0125 y su reactancia 0.025. Y también le vamos a poner 100. Okay. Como estamos muy justito, vamos a alargar un poquito la barra. Bien. Entonces vamos a traer un poquito de la derecha para que se vea más bonito. Y vamos a colocar un generador en la barra 3 primero. No, primero la carga. La carga era aquí. La carga en la barra 2 es 400 megavatios. 400 megavatios y 250 megavatios. En la barra 2. En la barra 3 tenemos 200 megavatios el generador y el voltaje 1.04 por unidad. Y el generador es slack. En la barra 1 tenemos 1.05 la magnitud de voltaje. Nos vamos a conectar la carga, nos vamos otra vez a dibujar, network, load. Load es carga, donde en la barra 2, botón izquierdo del mouse en la barra 2, y el valor de la carga, 400 megavatios, valor constante, y el valor del reactivo, 250 megavatios. Display que vaya hacia la derecha, como la base es horizontal, que nos muestra a la derecha, ok, así.
Y ya está. Aquí dibujamos el generador en la barra 3. Lo vamos a dibujar, network, generador. Lo posicionamos en la barra 3, botón izquierdo del mouse. Aparece el diálogo, cuánto el ajuste es 100 megavatios. Estos datos son datos del generador, cuánto es su capacidad mínima del generador, cuánto es su capacidad máxima. Aquí están entre 0 y 1000, lo vamos a dejar así, no conocemos los valores. Le vamos a sacar el controlador automático de generación. Su capacidad mínima de reactivo, sobreexcitación, no tenemos los datos, lo vamos a dejar así con valores grandísimos. No afectan por el momento. Y queremos que el generador esté hacia abajo. Entonces, aquí en Display Information, que esté hacia abajo, down. Y OK. Yo no quiero que ese sea el generador Slack. Después lo voy a cambiar. Y aquí en la barra 1, que la vamos a convertir en barra Slack, la marco, la barra 1, así, aprieto el botón derecho del mouse, aparece este menú, aquí en Boost Information Dialog, diálogo de la información de la barra, entro ahí y le voy a poner aquí, ¿dónde está? Aquí que esta es la barra Slack. Aquí System Slack Bus, entonces ahí le voy a poner que la barra 1 es la barra Slack. Y le voy a conectar un generador. Me voy otra vez a Draw, a Network, generador, me posiciono en la barra 1, aparece el generador. Aquí no le voy a colocar nada porque es el generador Slack, pero seguramente me va a pedir. Vamos a ver. ¿Cómo quiero que esté dibujado? Quiero que esté dibujado hacia la izquierda, entonces me voy a Display Information, que esté dibujado hacia la izquierda, left. Ok, entonces dice coloque un valor de 100, le voy a colocar el valor de potencia. Y listo. Aquí en la barra de voltaje, la barra Slack, el voltaje por unidad de la barra es 1.05. Su ángulo 0 grados. Ok. Aquí en la barra 3, doble clic, su valor de voltaje es 1.04. Su ángulo inicial es 0 grados. Entonces, antes de correr, vamos a anotar algunos valorcitos. Entonces, ahí marco la barra 1, presiono el botón derecho del mouse, y aquí voy a adicionar nuevos campos alrededor de la barra. Add new fields around the bus. Entonces aprieto eso, y aquí en la posición 4, le voy a decir, que me coloque el voltaje de la barra en datos por unidad. Y no quiero ninguna otra información más. Entonces aquí en 1.05, y aquí en esta barra, en la barra 3, también le voy a decir Add new fields around the bus. Aquí en la posición 3,
es decir, que me coloque el voltaje de la barra en datos por unidad. Me puede colocar también en kilovoltios. Ok, entonces 1.04. Y aquí para saber cuál va a ser el voltaje que no conocemos, también le voy a decir que me coloque el voltaje en datos por unidad de la barra 2, que ese dato no lo sabemos todavía. Vamos a llenarle de información, ¿ok? Antes de correr, aquí marco la línea 1, 2 con el botón izquierdo del mouse, botón derecho, y aquí le voy a decir adicione nuevos campos alrededor de la línea. Y entonces aquí siempre me confundo, pues no importa, se corrige aquí en la posición 3, es decir, megavatios, aquí en la posición 1, megabares, aquí en la posición 10, megavatios, y aquí en la posición 8, megabares. Los megabares de salida y de llegada. Estaba al revés, entonces aquí voy a poner, estos son los megavatios de salida, ahí van a ser los megabares de llegada, y los megabares de llegada. Lo mismo voy a hacer con las otras líneas, la marco, botón derecho, adiciono nuevos campos alrededor del transformador, entonces aquí en la posición 1, voy a poner flujo de megavatios, en la posición 3, megabares, en la posición 8, megavatios, en la posición 10, megabares. Ok, entonces ¿dónde estamos? Aquí estamos, ahí. Ahí. Y esto ahí lo vamos a poner y lo vamos a poner ahí. Lo mismo hacemos con esta otra. Adicionamos nuevos campos. Posición 1, megavatios. Posición 3, megabares. Posición 8, megavatios. Posición 10, megabares. Ok, entonces tenemos aquí. Voy a poner un poquito más ahí. Entonces, son las llegadas. Ya, ok. Y lo corro. Entonces, para correr, nos vamos aquí a Tools. No. Tools. Y aquí ponemos en Run Mode. Tools y que solucione. Aquí, ¿por qué está solucionando? Está solucionando por Newton Raphson, ¿no? Aquí podemos cambiar si queremos por Gauss-Seidel, por Newton o por cualquier otro programa. Y entonces tenemos el flujo. Entonces, que me da 322 y 36 megabares
Ahora, el problema, ¿por qué no me da igual que el otro? Si ustedes se fijan, este, aquí la solución es 218 y 140 del 218 y 140. Y entonces aquí nos está dando un valor mayor, y la diferencia es porque nosotros le hemos dado un voltaje 115 y no sabemos en el ejercicio del libro cuál era el voltaje base que ellos han tomado para calcular los datos por unidad. Y por eso es la diferencia. Entonces, vamos a así, igual se puede corregir, ¿no? Para hacer el ejercicio bien, porque aquí las pérdidas son bastante grandes. Pero vamos a hacer esto. No. Aquí. Vamos a poner en modo de edición. Y voy a hacer un cambio del voltaje. La voy a cambiar a 69. Los voltajes. A ver si me acerco o me alejo. Aquí el voltaje 1.05. Y aquí el voltaje de esta barra. 1.04. A ver, con ese nuevo voltaje vamos a correr. En modo de verano. No es igual. Entonces son las pérdidas del 197, 122.
Ya, estas diferencias, por ese caso, son problemas de ajuste de la información de las líneas. Ese es el único inconveniente, los datos por unidad que nosotros estamos colocando, que tienen que ser diferentes debido al voltaje que estamos usando. Entonces, no se trata de eso, del ejercicio ahorita, sino de darles una idea de cómo se va dibujando y se coloca la información en el software. Esa era la intención del ejercicio. Entonces, ustedes vayan revisando estas, bueno, mañana tenemos clases, pero vamos a ver otra cosa. Vayan revisando esta semana el software y yo les voy a dar una tarea de flujos para que vayan haciendo y vayan familiarizándose con el software. Como pueden ver, es sumamente gráfico y sumamente interactivo el software. Y podemos ver claramente y podemos hacer simulaciones. Sacamos la línea, vemos qué pasa con el sistema. Sacamos esta otra línea, entonces vemos qué pasa con el sistema, ¿no? Sacamos esta línea y vemos qué pasa, cómo se reconstituye el flujo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Por el momento, por mi parte, no, ingeniero. Ok, entonces nos vemos mañana a las 10. Que tengan buenas tardes, buenas noches. Chao, chao. Luego, ingeniero. Chao.